Recibo a mi invitado aquí en piso, el señor Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC. Vamos a hablar acerca de los proyectos con financiamiento estructurado del sector privado en obras públicas. Así que ya lo recibo para más detalles. Muy buenos días y gracias por estar. Muy buen día, Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos la audiencia de este prestigioso canal. Excelente. A vos por estar. Bueno, para hablar un poquito acerca de estos proyectos con financiamiento estructurado. El sector privado en obras públicas. Sí. ¿De qué hablamos y de cuántos proyectos estamos Sí, hablando? estamos hablando del interés y la participación del sector privado cada vez más creciente en financiar con el sector público, en este caso con el Estado paraguayo, las infraestructuras viales, urbanas, las infraestructuras de servicio, las infraestructuras también de transporte, muy importantes para cubrir las necesidades que tenemos en nuestra brecha de infraestructura, y tenemos una participación real. Ahora mismo hemos tenido un proyecto en total tenemos alrededor de 1.100 millones de dólares invertidos hasta aquí con el sector privado, ya sean proyectos de llave en mano, concesiones y APP. Estamos hablando de cuánto tiempo. Estamos hablando alrededor desde el 2015, perdón, en adelante. Okay. Nosotros cuando hemos llegado a la administración en el 2018, en agosto de 2018, hemos trabajado en todo lo que es la bancarización de al menos 3 proyectos y ahora uno cuarto para que esto se haga realidad, y estamos hablando de ese monto, 1.100, 1.200 millones de dólares más o menos que el sector privado está invirtiendo en infraestructura en este caso. Estamos hablando de las famosas APP, pero también de llave en mano. Así es. Estamos hablando de las famosas APP y también las famosas llave en mano. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos? Bueno, las APPs tienen, aparte del financiamiento, tienen la operación de la infraestructura por 30 años como máximo. Y cuando hablamos de llave en mano, estamos hablando de la inversión y luego no la operación, sino el repago de la obra en cierto tiempo. Entonces, el Estado lo que hace es tomar financiamiento a una tasa conveniente e invierte eso dentro de en las obras públicas. ¿Cuántos proyectos actualmente tenemos, tanto de APP, ¿verdad?, como de llave en mano? Tenemos, hoy tenemos un proyecto de APP en marcha, tenemos 3 proyectos, uno de ellos terminado en llave en mano. ¿Y cuándo se tendrían que ejecutar? ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, las APP se toman, depende, tenemos 2 formas, una es una iniciativa pública y la otra es la iniciativa privada. La iniciativa pública, el Estado lo que hace es hacer todos los estudios de prefactibilidad, factibilidad y luego todos los pliegos y hace el llamado. Corre por cuenta del Estado todo el proceso de realización de estudios. Y la iniciativa privada tiene que ver con que el privado manifiesta su interés y realiza todos los estudios, con la limitación de que el Estado lo que puede, a lo máximo puede participar con el sector, en la alianza con el sector privado, de hasta el 10% de la inversión inicial que tiene que hacerse. Entonces, esas son las 2 figuras que tenemos en la APP. Por lo tanto, hoy tenemos una que es de iniciativa pública que está realizándose, que es la Ruta 2. Tenemos 3 proyectos presentados para iniciativa privada que estamos evaluando. Una es para un ferry, otra es para la hidrovía y otra es para un sistema de planta potabilizadora de agua para el norte del departamento central. Estamos hablando de Limpio, Mariano, Luque, y San Lorenzo. Todo lo que es planta potabilizadora, que estamos queriendo incluir algo de saneamiento, que como sabes, saneamiento es un componente que muy poco se invierte en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, todo el tema de tratamiento de cloaca queremos incluir dentro de estos proyectos. Entonces, tenemos esos proyectos por iniciativa privada, y por iniciativa pública estamos llamando los proyectos de la Ruta 1, la ampliación de la Ruta 1, la duplicación. ¿Cómo sería una ruta segura? O sea, ¿el proyecto sería la ruta doble? Sí, exacto. La ampliación y la duplicación de toda la Ruta 1 hasta
el tramo que llega a Quindío, que sería alrededor de 75, casi 80 kilómetros más o menos. Ay, qué excelente. Para que tengamos una buena salida y entrada por ese lugar. Y también hay que decir que es el tramo que realmente en la ruta 1 hay más movimiento. El resto del tramo es un poquito más perezoso, por decir. Así que yo creo que a futuro va a generar mucho más movimiento y va a generar la posibilidad de que hagamos para el resto de la ruta. Mientras tanto, los estudios que tenemos hasta aquí nos indican que ese es el tramo que realmente tiene más movimiento. También tenemos la ruta 6 y la ruta 1 viene desde Toroná, desde Toroná hasta Quindío. Y la ruta 6 es el otro proyecto con el cual estamos estudiando, que va desde Encarnación hasta Cruce Pirapó, donde hay mayor cantidad de movimiento. También ampliación y duplicación de todo ese tramo. Qué excelente. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Y en ese tramo estamos hablando de 65 a 70 kilómetros más o menos. Con las circunvalaciones de las ciudades que van por la ruta 6, yo creo que llegaríamos a más de 70 kilómetros, ¿verdad? Entonces, son inversiones que estamos pensando para el sector privado, muy interesantes, que nos van a ayudar a completar. Ya tenemos la ruta 2, ahora vamos a la ruta 1 y luego la ruta 6 y estaríamos tratando de completar a futuro todo el triángulo de la producción, ¿verdad? O el triángulo de oro, como le llamamos para nuestra ruta, ¿verdad? Que son las 2, la 6 y la 1, la ruta 1, el triángulo. Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Asunción. ¿Esto ya está por comenzar? Sí, los estudios ya estamos haciendo. Bueno, a ver, el estudio de la ruta 1 y de la ruta 6, estamos estudiando y ya tenemos fecha cierta de que los estudios van a terminar a fin de año y que el año que viene estaremos llamando. Estamos trabajando con el BID en estos dos proyectos. Por lo tanto, ya hay estudios sobre esto, lo que estamos es completando los estudios. Claro. Y una vez que completemos todos los estudios, bueno, allí estaremos haciendo el llamado y estamos pensando para el año que viene hacer ese llamado. O sea, tenemos un cronograma de trabajo bien claro sobre eso. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que conviene para el Estado? ¿La APP o llave en mano? ¿Cuál de los dos? Bueno, el análisis que tenemos que hacer es lo siguiente. La ruta o la infraestructura que vamos a realizar es autosustentable, entonces corresponde hacer una APP. Okay. Si puede autosostenerse y no necesita mucho subsidio del Estado, corresponde una APP. Por eso estamos tomando esos tramos que son autosustentables y que de alguna manera podemos compartir con el sector privado los riesgos, por lo tanto podemos entrar en APP. Okay. El segundo parámetro que debemos tomar es, si no es autosustentable y existe alguna posibilidad de pedir un crédito, entonces llamamos a un crédito, tratamos de hacer alguna multilateral, el BID, la CAF, Banco Mundial, la JICA, Fonplata y algunos, todo el resto que podamos pensar de las multilaterales que están trabajando con nosotros, entonces los tomamos. Si es que no tenemos la posibilidad y el monto es muy alto, entonces acudimos al sector privado para una llave en mano. Por ejemplo, el proyecto que tenemos para llave en mano es el proyecto de la bioceánica. La bioceánica es un proyecto que vamos a tener que ir llave en mano porque son más de 500 millones de dólares. No te dan, un organismo multilateral no te da esa plata, pero sí le interesaría a un privado con el cual puede venir con su financiamiento y se hace el pago, como ya habíamos explicado alguna vez, a través del certificado de reconocimiento de obligación de pago, los CROP, cada vez que vayan completando los hitos. Estamos hablando de la ruta bioceánica. Bioceánica, por ejemplo. ¿Que iría de qué tramo? O sea, este segundo tramo, kilómetros estamos hablando? Sí. Este segundo tramo estamos hablando de 322 kilómetros que van desde Cruce Centinela. Queremos hacer tal vez en dos partes, uno Cruce Centinela hasta Mariscal Estigarribia y de Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo, que sería otro siguiente tramo. Que estamos hablando de una ruta histórica, Jorge, ¿no? Sí. Y estamos hablando de una ruta que va a ser historia también, porque es una ruta que nos va a permitir cumplir con nuestra parte para que podamos tener la conexión entre los dos océanos y ser la posibilidad de paso de la producción que tenemos
del lado de Brasil, pueda llegar a los puertos del Pacífico y también, ¿por qué no?, la producción que quiera hacer y quiera enviarse a los puertos o por la hidrovía, pueda enviarse también de Chile, Argentina, que pueda llegar desde la hidrovía y meterse a los puertos paraguayos del río Paraguay. ¿Y ese proyecto cómo está actualmente? Y ese proyecto estamos terminando los estudios y estamos llamando al próximo semestre. Ya está prácticamente... A mitad de año, entonces. A mitad de año, un poquito más, pasando un poquito más allá del segundo, a mitad de año, yo creo que septiembre, octubre estamos siendo llamados. Tenemos todo también, y tenemos el tiempo también solicitado por las autoridades, pero también hablando un poco con todos los actores interesados. Estamos tratando de hacer lo más transparente el proceso para que los que vayan aportando las ideas, a fin de que tengamos un contrato que todo el mundo conozca, sepa, una propuesta que todos puedan presentar y gane realmente la más competitiva. Eso nos quita el riesgo de que vengan tasas altas, vengan tasas buenas y también de que increíblemente, cuanto más uno es transparente en esta clase de procesos, la gente, o sea, tenemos una mejor tasa y por lo tanto un mejor proyecto y menos riesgo para cuando hagamos la inversión. Todas las ventajas de la transparencia también, ¿no? Y cuando hablamos de empresas, de licitación, ¿estamos hablando de empresas paraguayas o extranjeras en su mayoría? Estamos hablando de empresas paraguayas y empresas extranjeras. Hace un tiempo me tocó estar, bueno, este año, ¿verdad? En enero, me tocó estar más o menos en esta fecha, un poquito más, no, el 20 por ahí de enero me tocó estar por España, invitado por el gobierno español. Estuve haciendo la presentación justamente de algunos de estos proyectos, porque también tenemos proyectos trabajando con FEPASA, que son los proyectos de tren de cercanía, el tren bioceánico y otras modalidades, y agua y saneamiento también, ¿verdad? Y el interés que hay por el Paraguay por parte de las empresas españolas es muy grande por la confianza que transmite el mercado paraguayo, las condiciones para inversión en el Paraguay, que es fruto del trabajo que ha hecho de varios gobiernos que se viene realizando para darle una estabilidad macroeconómica y buenas condiciones para la inversión. Que son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias. Inclusive se había acercado una entidad crediticia muy importante de España, la más importante de España, oficial, ¿verdad?, del Estado, la cual compró uno de los bonos que se había salido a vender el año pasado, no sé si fue de bioceánico o de Ruta 217 o ambos, tengo entendido, y nos dijeron, queremos ir a Paraguay, queremos financiar algún proyecto de Paraguay porque nos parecen que las condiciones están muy bien en el Paraguay. Fíjate vos que la primera semana de febrero salió al mercado a venderse 500 millones, ¿verdad? Sí. Y a buenísimas tasas, 4,50. Estamos colocados en lugares muy, muy buenos para la inversión. Muy estratégicos. Y hay que aprovechar eso, Laura, como nunca. Tenemos que aprovechar para que eso se pueda transmitir o pueda traducir, perdón, en inversiones concretas para el Paraguay. No solamente en el área de construcción, ¿verdad?, en el área de infraestructura, de obras públicas, sino en todo lo que pueda hacer la inversión privada en el Paraguay. Perfecto. Jorge, ahora volviendo un poco a lo que es Asunción, Gran Asunción, la Costanera Sur, ¿cómo va el proceso? Bueno, la Costanera Sur hemos trabajado, justamente el 2 de enero estábamos reunidos en la zona de obras, o sea que vacaciones hasta ahora no hemos tenido, y estuvimos trabajando. Derecho, ¿Cómo? Siguieron derecho. Seguimos derecho, sí. Ustedes saben cómo es el ritmo del ministro también, ¿verdad?, y de todo el equipo de trabajo. Estuvimos trabajando para la viabilización de los terrenos, los cuales se hará las viviendas temporales dentro de los cuales estarán las personas que de alguna forma serán afectadas por la obra. El ministro estuvo trabajando esta semana en la tipología de viviendas, cerrando con los beneficiarios de esas viviendas, por lo que ya tendremos, probablemente se empezará la construcción de esa vivienda en la brevedad para que la gente que está ahí pueda mudarse y empiece la construcción
de la obra. Yo creo Estamos que hablando de cuánta cantidad de familias. 300 familias. Okay. 300 familias son las familias que están de alguna manera a 260 es el número, ¿verdad? Pero entre el cálculo más y menos son por allí, ¿verdad? Hay que prever esa cantidad. No vamos a construir toda esa cantidad, pero prever en espacio me refiero, ¿verdad? Claro. Que vamos a tener esa cantidad de gente. También por una cuestión natural de crecimiento de esa gente que está por allí, ¿verdad? De la zona. Entonces, esa cantidad de gente está prevista que sea movilizada a esos lugares en viviendas de muy buena calidad, con un buen nivel de seguridad, con todos los servicios. No es un albergue, son viviendas temporales, y eso se ha logrado en conjunto con el Ministerio de Defensa, con lo cual hemos hecho un convenio con la comunidad que está organizada, y también con la empresa que ha ganado el Consorcio del Sur, que está compuesto por la empresa Eurofinsa y TIC, que son las empresas contratistas, y ellos están trabajando con nosotros justamente para que podamos hacer realidad esto y pueda empezar la obra. Excelente. Bueno, o sea, ni bien estén las viviendas para que las familias se trasladen, ya comienzan las obras de la costanera. Sí, ya comienzan el movimiento natural que debe tener la obra, ¿verdad? Porque se tiene que hacer refulado las 66 hectáreas, se tiene que hacer todo el tema primero hay que subir el nivel de todo ese lugar. La ruta tiene que estar en cota no inundable, hoy está en ruta en cota no inundable. ¿En qué cota tendría que estar? Tendría que estar en cota 63 como mínimo. Y todo eso significa refular, cargar el terreno para que no esté en cota inundable. Entonces todo ese proceso ahora va a empezar a trabajarse y luego va a empezar a hacerse la infraestructura. Qué excelente. Muchísimos proyectos venideros, un 2020 realmente positivo, ¿no? Así es. Tenemos la posibilidad de trabajar en proyectos que van a ser llamados y van a ser una realidad en poco, y queremos que para el 2022, 2023, todas estas obras estén en pleno proceso. También tenemos el tema del tren, como te está comunicando, como está diciendo, estamos trabajando con FEPASA en el tren de cercanías, estamos elaborando todo lo que son los estudios básicos, los procesos más que nada, porque ya interesados, tenemos que cumplir los procesos burocráticos que van a ser bien ágiles, a fin de llamar tanto el tren de cercanía, que viene de Ipacaraí hasta Luque, y luego de Luque hasta Asunción, así como los demás proyectos ferroviarios que están previstos, como son el tren bioceánico. También está el tren que ahora se presentó una iniciativa, que es el tren que va desde Pedro Juan Caballero hasta Concepción, un tren de carga. En síntesis, hay una buena cantidad de proyectos. No olvidemos también justamente por acá estaba mirando, está la gente de la DINAC. También tenemos el aeropuerto, el proyecto aeropuerto, que tenemos que trabajar con la DINAC para hacer posible. Ahora están trabajando en todo el diseño. Así que la gente pregunta, proyecto. Bueno, si hay algo que he aprendido durante todo este tiempo, no solamente ahora, sino en mi vida profesional, es que si nosotros no apostamos a planificar bien, después vamos a pagar los platos rotos durante el proceso. Entonces es mejor sentarse, planificar, hacer bien el proyecto, ver todos los intervinientes para luego hacer la obra. Y cuando tenemos la obra van a ver que muchos dolores de cabeza nos evitamos por el hecho de tener bien planificado. Bueno, hoy estamos, por ejemplo, con el tema de la Ruta 2, que tenemos varios frentes de trabajo, se están liberando los terrenos, vamos a tener... ¿Costó esa parte de liberar los terrenos? Sí, claro que sí. No es fácil, es un proceso burocrático muy importante, es un proceso de concienciación también. Claro. También mudar la gente que estaba en la ruta, vendiendo a áreas de servicio más cómodas. También para ellos es un cambio cultural muy importante. No es fácil. Pero queda realmente ordenado. Yo pasé por esa zona y es otra cosa. Sí. Es un reordenamiento que hace falta.
así es, Laura, y cada vez más las obras tienen ese componente de ordenamiento territorial, de ordenamiento urbano y también, ¿por qué no decir, verdad? Un componente social y económico muy importante. Sobre todo social y económico, Sí, sí. porque estamos hablando de gente que está viviendo de manera informal, que tiene que formalizarse, no es fácil, yo lo entiendo perfectamente que no es un proceso fácil, pero bueno, es un proceso que tenemos que trabajar en nuestra sociedad, que la gente aprenda también y nosotros, todos, ¿verdad? Trabajemos en ordenar esto que es de todos, que son las rutas, ¿verdad? Y que debieran ser un motivo de desarrollo, un motivo por el cual podamos crecer y no un motivo de desgracia para la gente, ¿verdad? Excelente. Bueno, como siempre, completito lo que estamos hablando, así que te agradezco muchísimo por estar acá y bueno, te espero nuevamente para seguir hablando acerca de estos proyectos ya viables que están a punto de ser ejecutados, ¿sí? Muchas gracias, Laura, y vamos a volver ya con proyectos ya concretos, con movimientos ya, con algo ya bien realizado o en proceso, y ahí estaremos hablando y comunicándole a la gente todo lo que está sucediendo en nuestro ministerio y en nuestro país, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted.